Una primicia sensacional de la publicación Político. Mientras nosotros pensábamos que toda la vía de negociación se había estancado por un tiempo indefinido y que la cumbre Putin-Trump probablemente nunca ocurriría, resulta que se están llevando a cabo negociaciones secretas entre Moscú y Washington. Y no son solo negociaciones secretas, sino negociaciones secretas que están en su etapa final. Según Político, esto atañe a la cuestión ucraniana, al ámbito ucraniano, y como ven, indica acuerdo de paz tan pronto como esta semana. Es decir, el acuerdo de paz podría concretarse posiblemente antes de que finalice esta semana. Amigos, hoy es miércoles, el acuerdo de paz se firmará antes de que acabe la semana. Y no solo un acuerdo de paz, sino un acuerdo marco, como bien indican los autores de este material sensacionalista, que contentará a todas las partes involucradas. Entonces, ¿quiénes son los actores principales? La Federación Rusa, Ucrania y los Estados Unidos, ¿verdad? Y este acuerdo es bastante general, es bastante amplio. Se detalla que este pacto incluye 28 puntos primordiales, ya concertados entre Vitkov y Dmitriev, lo que le da una gran relevancia. Vitkov es el enviado especial de Donald Trump y Dmitriev es el enviado especial de Putin, quien, como saben, visitó Miami el mes pasado, en octubre, donde permaneció 5 días y mantuvo una reunión con Vitkov. Las fuentes citadas por los autores del artículo lo califican como un avance significativo. ¿Un avance significativo para quién? En general para la situación y una propuesta razonable para Ucrania. Existe algo en esos 28 puntos que se percibe como una propuesta razonable para Ucrania, la cual, evidentemente, no podrá negarse a aceptar lo que se le ofrece ahora, dadas las circunstancias del escándalo de corrupción Minichgate. Y en el contexto de lo que escriben los autores de este material, en el contexto de cómo se desarrollan los acontecimientos en el frente. La dirección Zaporilla, ya saben, Julia y Pole, Rivnopilia, la dirección Kupiansk, la aglomeración de Pokrovsk. Estas son noticias que tienen como objetivo presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo marco antes del fin de semana. Ya hay un comentario del presidente Volodymyr Zelensky. Hoy Zelensky está en Ankara, no en Estambul, en Ankara. En Estambul no sucederá nada, ni habrá charlas con los rusos. En Ankara se celebrará una reunión que de hecho se está llevando a cabo en estos precisos instantes en la residencia de Recep Tayyip Erdogan. Los pormenores de ese encuentro se están aclarando, pero Volodymyr Zelensky ya ha comentado justo antes de la reunión sobre la noticia de los 28 puntos del acuerdo marco que satisfará a todas las partes. Él afirmó que ese acuerdo no lo habíamos visto, que lo analizaríamos con detenimiento, pero no fue redactado por nosotros. La escribieron sin nuestra participación. Mañana se divulgará toda la información. Todos los detalles se darán a conocer en Kiev al regreso de Volodymyr Zelensky, no en Ankara hoy, sino en Kiev. Allí se reunirán con estadounidenses, diré más tarde con quiénes exactamente. Ahora, un poco de información privilegiada del propio enviado de la Federación Rusa. Él desveló, expuso los detalles no para la publicación Político, sino para otra revista, Axios. Lo que relató fue lo siguiente, que Vitkov, de hecho, efectuó una visita a Miami y allí se encontró con Dmitriev, quien asimismo se hallaba en Miami a finales del mes de octubre. Se dialogó sobre un concepto de gran envergadura, del cual una parte importante aborda la interacción y el futuro coexistir de la Federación Rusa y los Estados Unidos de América. ¿De qué otra forma podría ser? Y un componente clave de este concepto es precisamente la guerra en Ucrania y la coexistencia de la Federación Rusa con una Ucrania democrática e independiente, que sin duda pronto se unirá a la Unión Europea como miembro de pleno derecho, pero es probable que no sea parte de la Alianza del Atlántico Norte. Porque, de acuerdo con Dmitriev, se toman como base los principios que se habían establecido durante el encuentro de Putin y Trump en Anchorage, Alaska. Es decir, nada nuevo. Pero el punto principal no son las exigencias de las que Putin y Lavrov hablan constantemente, anunciadas en el año 24.
Es Anchorage. Esto implica concesiones, sí, concesiones, un compromiso de la Federación Rusa. Pero escuchamos una exigencia referente al Donbass. Nadie está aclarando de qué se trata en este momento. Este acuerdo marco que podría satisfacer a todos, ¿incluye lo territorial? Nadie sabe, solo los principios de Anchorage. Así que entiéndanlo como quieran, ¿qué son los principios de Anchorage? Los principios de Anchorage, déjenme decirles, significan que Putin detiene la ofensiva en el frente y se le levantan las sanciones. Esos son los principios de Anchorage. Lo demás, territorios y bla, 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 son solo deseos que nadie acepta. Y por eso, hasta ahora, todo se ha frustrado. Pero observen el video más reciente de Ushakov, quien es precisamente el asesor de Putin y su contacto clave en la vía internacional de negociaciones. Presten especial atención a la emoción con la que dialoga con el propagandista Zarubin al responder la pregunta acerca de en qué etapa se hallan los matices de la relación con los Estados Unidos. Simplemente observen su estado de ánimo. Quizás así entiendan mejor si Rusia está satisfecha con este acuerdo marco del que tanto se habla hoy. Bueno, de hecho, se confirma. ¿Podría haber contactos entre líderes en un futuro cercano? Los líderes conversaron, según recuerdo, el 16 de octubre juntos. Hasta acordaron verse en Budapest. Sí, concertaron una reunión en Budapest, pero luego se aplazó. No obstante, los contactos sobre este asunto prosiguen. Mantenemos una conversación activa sobre la resolución ucraniana, fundamentada en los entendimientos logrados en Anchorage. Sinceramente creemos que este camino es realmente un excelente medio para alcanzar una solución pacífica. ¿Y EEUU no se ha retractado de los acuerdos de Anchorage? Bueno, usted entiende, todavía no ha habido un desmentido oficial de su parte de que estos acuerdos y entendimientos no están en vigor. Hubo muchos comentarios que surgen naturalmente a medida que la situación y las negociaciones, incluidas las de los europeos y ucranianos, avanzan. Muchas señales, algunas nos gustan, otras no, pero la base de todo es Anchorage. Pero no se ejerce ninguna influencia sobre las autoridades de Kiev, de la clase que, al parecer, se acordó en Anchorage. Bueno, sabe, los entendimientos de Anchorage han sido comunicados a la parte de Kiev. En Kiev lo saben. A ellos no les agrada, a muchos europeos tampoco les gusta, mas no a todos. Es decir, no agrada a quienes rechazan la paz y solo desean prolongar la guerra hasta el último ucraniano. Última pregunta. Si los líderes se reúnen, ¿se realizará en Budapest? Sin embargo, de inmediato surgen muchas interrogantes, como las sanciones. Ustedes están todos bajo sanciones europeas. Absolutamente todos. ¿Es eso posible? Me parece que, si se logra un acuerdo fundamental entre Washington y Moscú acerca de un encuentro de sus líderes en cualquier lugar, muchas de las complejidades tanto técnicas como políticas se desvanecerán por completo. Bueno, ¿ven qué interesante es esto? Acabo de volver a escuchar este fragmento con Ushakov y es bastante llamativo. Él dice que los principios de Anchorage en Alaska son. Bueno, de hecho sí, dice que hubo contactos entre líderes, pero que hay otros contactos. Y al parecer existen algunos contactos con Kiev. Los principios de Anchorage fueron formulados y entregados a los ucranianos, dice Ushakov, que se resisten y no quieren, no les gusta. Entonces, si todo se rige por los principios de Anchorage, ¿de qué satisfacción hablamos? ¿De qué puntos satisfactorios, 28 puntos que satisfagan a todos, se puede hablar? Esta es una historia muy interesante ahora mismo y también es interesante la historia de este viaje de nuestra delegación prácticamente a Turquía. Hoy en Estambul se esperaba una reunión entre Yermak y Witkov. Witkov no voló a Estambul en el último momento y el periodista Oliver Carroll documentó que todo esto aconteció evidentemente porque Witkov no estaba lo suficientemente inmerso en la profundidad de la crisis de corrupción ucraniana. Y es precisamente por eso que la reunión fue cancelada. Y esto, bueno, es una historia bastante, extraña y peligrosa. Entonces, ¿para qué? Voló Yermak a Estambul y ahora a Ankara. ¿Para qué? ¿Para qué apareció allí? Les muestro la foto. Nuestro secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, quien, les recuerdo, se encarga del tema del retorno de prisioneros de guerra y de las sanciones. ¿Para qué fue allí? ¿Quién es él? ¿Qué sucedió?
¿De qué se suponía que hablaría hoy? Los americanos no están, los rusos dijeron que tampoco están. Todos partieron. ¿Acaso no sabían que Witkoff no iba a asistir? ¿Ignoraban que justo en ese instante una delegación de este tipo arribaba a Ucrania? Volodymyr Zelensky mencionó a esta delegación afirmando que estas personas mañana por la noche en Kiev será de noche, eso ya se sabe, explicarán a Volodymyr Zelensky este acuerdo marco que obviamente debe ser firmado. ¿Y quién es este personaje de la fotografía? Pues bien, amigos, es el señor Driscoll. Driscoll, su posición es la de ese FSF del ejército, es decir, es una posición dentro del ministerio. En el gobierno de los Estados Unidos es un puesto civil, no es un militar, y Driscoll por primera vez comienza a encabezar algún tipo de conversaciones sobre la paz. Este apellido no lo habíamos escuchado antes, pero indagué sobre quién es verdaderamente y la razón por la que lo enviaron a Kiev, acompañado por uno de los líderes del Estado Mayor. Sin embargo, este individuo es actualmente el protagonista principal y tiene la intención de viajar a Moscú tras su estancia en Kiev. Tras la aprobación de Kiev al acuerdo marco, esta persona viajará a Moscú. No es Witkoff, sino esta persona, seguramente acompañada por un taquígrafo y un traductor, entre otros, quien no se quedará a solas con Vladimir Putin. Esto se debe a que ha sido informada e instruida no por cualquiera, sino por el mismísimo Donald Trump y también por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Es el amigo de J.D. Vance, amigos míos. J.D. Vance le propuso a Donald Trump precisamente la candidatura de Driscoll para que se encargara y supervisara la cuestión de este acuerdo marco de paz y de esa manera, sin lugar a dudas, se anticiparía a Witkoff. Sin embargo, Witkoff se vio obligado a asesorar de manera bastante detallada a esta persona antes de su viaje a Kiev y luego a Moscú. ¿Cómo es que Vance conoce a Driscoll? Ellos fueron compañeros de estudios en la Universidad de Yale. Y el periódico Washington Post afirma que esta es una historia bastante extraña. ¿Por qué? ¿Por qué no se envía a un militar para negociar la paz en la guerra y sí a un civil? Pero a mí me parece que eso no tiene ninguna importancia. Me parece que esta es absolutamente una idea de Trump de cambiarlo todo radicalmente y tratar de hacerlo de esta forma. Intentar con nuevas personas, con una perspectiva fresca y así, por fin, dar por concluido este asunto que, como él mismo señala, se ha prolongado de manera bastante incomprensible. Pero la situación con Witkoff, la historia, aún no ha concluido. Así que en cuanto a Witkoff, el asunto aún no ha terminado. Bueno, ya veremos primero con qué composición regresa mañana esta delegación nuestra que ahora está en Turquía. ¿Quién llegará a Kiev? ¿Umerov, Yermak o algún otro? ¿Quién estará mañana en Kiev? Y en última instancia, ¿de qué se trata exactamente este acuerdo marco del que en esencia hemos tenido conocimiento hoy? Por los políticos. ¿No estarán intentando colarle a Ucrania un pato cojo?